Buenas tardes, mi nombre es Andrea Yoseli Medrano Ojeda, del octavo semestre Grupo A de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. A continuación, realizaré lo que es la defensa del protocolo de atención en enfermería de la neuralgia del trigémino. Esto para la posterior acreditación a la titulación de la licenciatura en enfermería, el cual será impartido el día de hoy, 30 de mayo del presente año. Como objetivo general, nosotros vamos a tener que diseñar lo que es un plan de cuidados en enfermería, el cual va a ser estandarizado de acuerdo con el paciente que presenta neuralgia al trigémino. Esto a través de la metodología del proceso de atención enfermero, en el cual vamos a utilizar lo que es el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado de acuerdo a las taxonomías Nanda, Nick y No. Como ya vimos lo que es nuestro objetivo general, nosotros vamos a identificar lo que son diagnósticos, intervenciones, resultados que van a ser identificados mediante estas taxonomías ya mencionadas. Como objetivos específicos, vamos a tener que describir lo que es el marco teórico que va a constituir lo que es a esta patología. Esto va a ser a través de guías de prácticas clínicas y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Como nos dice este principal objetivo, pues nosotros vamos a identificar lo que es este marco teórico mediante fuentes confiables. Vamos a investigar más que nada información relevante de esta patología para que lo podamos conocer más a fondo. Vamos asimismo a identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de neuralgia del trigémino. Estos 20 diagnósticos van a ser identificados mediante nuestra taxonomía NANDA 2018-2020, en el cual vamos a sacar lo que son los 20 diagnósticos más relevantes que estén más relacionadas con esta patología. El tercero nos dice que debemos de discriminar lo que es a través de la jerarquización de Marjorie Gordon, los patrones funcionales afectados ante la patología de la neuralgia del trigémino. Esto para la posterior atención de los pacientes a través de cuidados estandarizados. Estos 20 diagnósticos que vamos a identificar mediante la taxonomía NANDA, los vamos a tener que plasmar en los diversos patrones de acuerdo a la jerarquización de Marjorie Gordon. Asimismo, vamos a priorizar lo que son los diagnósticos de enfermería y los vamos a jerarquizar de acuerdo al juicio crítico con base a la patología, en los cuales de los 20 diagnósticos vamos a seleccionar los 10 principales que consideremos a nuestro criterio, considerando cuál puede tener lo que es el síntoma del más grave al más leve. Y vamos a establecer asimismo lo que son los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como una herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología, en los cuales aquí van a ser identificados mediante resultados e intervenciones que van a ser sacados de nuestras taxonomías NOC y NIC. Iniciemos con lo que es nuestro marco teórico, haciendo relevancia a la definición de la patología. La neuralgia del trigémino puede ser considerado como aquellos episodios recurrentes del dolor súbito que pueden llegar a ser usualmente unilaterales, severos, breves, penetrantes y en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino. Este también podría ser conocido como un tic doloroso porque se debe a las diversas contorsiones y expresiones faciales durante los paroxismos del dolor, en los cuales se puede llegar que es descrito como un dolor muy intenso experimentado por los pacientes que lleguen a sufrir esta patología. Asimismo, nos dice que se clasifica en dos, la típica y la típica. La primera nos dice que es conocido como un síndrome doloroso que se llega a limitar a una distribución de un par craneal específico o alguna de sus ramas. Y la segunda, que es la típica, puede ser que es como secundaria a una lesión, ya sea debido a accidentes postraumáticos, posherpéticos, por un proceso oncológico o un dolor central. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, Buchanan Vargas nos dice que los principales signos y síntomas puede llegar a ser el dolor facial severo y recurrente. Este es considerado como el principal síntoma que una persona con neuralgia al trigémino pueda pasar. Asimismo, se dan lo que son unos ataques espontáneos de dolor
o que lleguen a ser desencadenados por acciones como el tocarse el rostro, masticar, hablar o cepillarse los dientes. Esto es de acuerdo a que pues, las personas realizan este tipo de actividades cotidianas. Al momento de sufrir este tipo de dolor, sufren más al momento de realizar esto. Asimismo, se da lo que es un dolor en las zonas inervadas por el nervio trigémino, como la mejilla, la mandíbula, los dientes, encías, labios, entre otros. De igual manera, puede haber lo que es un dolor enfocado en un solo lugar. Puede haber lo que son ataques que se lleguen a ser más frecuentes e intensos con el tiempo. Y aparece lo que es un dolor constante, más bien como que una sensación de ardor que puede ocurrir antes de que se llegue a transformar en el dolor intenso de la neuralgia del trigémino. Como principal tratamiento tenemos dos, los médicos y los quirúrgicos. En médicos se puede usar lo que son diversos fármacos como la carbamazepina y la oxcarbazepina. Este dolor puede mejorar mediante el uso de estos fármacos ya mencionados. Puede ser tanto en la neuralgia trigeminal clásica como en la secundaria, pero en esta última suele ser necesario un tratamiento dirigido a la causa. En relación a la carbamazepina, se debe de dar lo que es una dosis inicial de 400 hasta 1200 miligramos al día, y para la oxcarbazepina de 900 hasta 1800 miligramos al día. De igual manera, el número necesario a tratar debe ser de 1.7 para la carbamazepina, porque es de 24 para efectos adversos severos y 3.4 para efectos adversos menores. La oxcarbazepina asimismo es considerado como una buena opción con igual efectividad, pero se presentan lo que son menos interacciones farmacológicas y suele ser más tolerada. Pero en una edad avanzada, de acuerdo a los pacientes, puede llegar a causar lo que es la presencia de hiponatremia. Y también se encuentra lo que es nuestro tratamiento quirúrgico, en lo cual se utiliza lo que es una radiocirugía estereotáctica. Esto se va a realizar a través sobre la raíz del trigémino, en cual puede aplicarse en casos rebeldes. Otros tratamientos que también se pueden verificar puede ser la crioterapia, la alcoholización o las neurectomías, los cuales van a llegar a ofrecer en escasas ventajas y muchas complicaciones. Esto lo que es va a destacar más que nada la anestesia dolorosa. Y pues, de acuerdo a nuestro cuadro de razonamiento, vamos a identificar lo que son nuestros principales datos significativos que están relacionados con nuestra patología. Entre ellas se encuentra el hormigueo, la ansiedad, la intranquilidad, la irritabilidad, la disfonía, la sudoración, el déficit de movilidad, la parestesia, cefaleas, odinofagia o el disconfort. En nuestro lado derecho vemos lo que es nuestros 20 diagnósticos principales, los cuales fueron identificados mediante la taxonomía NANDA 2018-2020. A mi criterio consideré seleccionar lo que son estos 20 porque son los que están más relacionados con la patología de la neuralgia del trigémino. El principal, que es el diagnóstico con la etiqueta diagnóstica 00133, el dolor crónico. Este es considerado el primer diagnóstico porque es considerado también como el síntoma, de acuerdo al síntoma principal de la neuralgia del trigémino. Es el dolor crónico, el cual puede llegar a relacionar con agentes lesivos y puede estar manifestado por una alteración para continuar con las actividades previas y puede llegar a la apariencia de expresión facial de dolor. Esto es parte del dominio 2 de confort, clase 1, confort físico. De ahí seguimos con el siguiente, que es con la etiqueta diagnóstica 00214, que es el discomfort, lo cual puede estar relacionado con estímulos ambientales nocivos y puede llegar a ser manifestado por una incapacidad para relajarse y síntomas de malestar. Asimismo con los siguientes, que es el 00168, estilo de vida sedentario. Este está relacionado con una motivación insuficiente para realizar actividades físicas y una pérdida de la condición física con recursos insuficientes para realizar actividad física. Esto hace referencia a que cuando se lleguen a aparecer lo que son episodios recurrentes de dolor, el paciente tiene una incapacidad para realizar cualquier actividad cotidiana al que ya está acostumbrado. Este es parte del dominio 1, promoción de la salud,
clase 1, toma de conciencia de la salud. El siguiente es con la etiqueta diagnóstica 0051, que es el deterioro de la comunicación verbal. Este puede llegar a estar relacionado con estímulos insuficientes y puede llegar a presentarse lo que es una dificultad para hablar y una verbalización inapropiada, de acuerdo al dominio 5, percepción, cognición, clase comunicación. El siguiente es con la etiqueta diagnóstica 00146, la ansiedad, de acuerdo a factores estresantes, lo cual es parte del dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. El siguiente, como ya habíamos mencionado, igual se menciona lo que es el dolor crónico, y el siguiente podría ser lo que es el dolor agudo, lo cual este puede estar relacionado con agentes lesivos biológicos. Este puede llegar a ser manifestado por la aparición de diaforesis o expresión facial de dolor. El siguiente es con la etiqueta diagnóstica 0097, disposición de participación en actividades de ocio, lo cual puede llegar a estar relacionado con un malestar físico y puede estar manifestado por cualquier desacondicionamiento físico y una alteración en el estado de ánimo. Como ya había mencionado antes, esto se debe por la diversa aparición de síntomas relevantes que pueden afectar la vida cotidiana del paciente. Esto es parte del dominio 1, promoción de la salud, clase 1, toma de conciencia de la salud. El siguiente puede llegar a presentarse como un riesgo de resequedad de la mucosa oral. Esto puede llegar a ser relacionado con un estrés excesivo. Es parte del dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física. El siguiente también puede ser con la etiqueta diagnóstica 00128, confusión aguda, el cual está relacionado con dolor y manifestado por una inquietud y una alteración del nivel de conciencia. Esto se debe más que nada cuando el paciente presenta lo que son aquellos episodios intensos de dolor. El mismo dolor puede hacer que el paciente se encuentre desorientado de lo que esté ocurriendo a su alrededor. El siguiente es la etiqueta diagnóstica 00126, conocimientos deficientes, en el cual va a estar relacionado con un conocimiento insuficiente de los recursos y manifestado por un conocimiento insuficiente y una conducta inapropiada. Esto es debido a que pues, hay pacientes que no conocen a fondo lo que se trate la patología que padecen. En algunas ocasiones no pueden llevar a cabo lo que es su propio tratamiento o un autocuidado. Esto debido a la falta de información que ellos presentan. El siguiente es con la etiqueta diagnóstica 00267, riesgo de presión arterial inestable, lo cual puede estar relacionado con una inconsistencia con el régimen de medicación. Esto es parte del dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. El siguiente es de acuerdo al desequilibrio nutricional, que es inferior a las necesidades corporales, lo cual puede llegar a ser relacionado con una ingesta diaria insuficiente. Esto es debido a la debilidad de la masticación y la fragilidad capilar, de acuerdo a que los pacientes pues presentan esta enfermedad. El momento de que le llegue ese episodio de dolor recurrente les impide lo que es realizar sus actividades cotidianas, diarias, más que nada, como es el masticar, el lavarse los dientes, entre otros. Esto es parte del dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión. El siguiente es el 0088, deterioro de la ambulación, que está relacionado con el dolor y está manifestado por un deterioro de la habilidad para caminar sobre superficies irregulares. El siguiente diagnóstico está relacionado igual con el diagnóstico anterior, el deterioro de la movilidad física. Esto debido por la pérdida de la condición física y puede estar manifestado por un disconfort y una dificultad para girarse. Esto debido a los síntomas que se lleguen a aparecer en el paciente pueden impedir lo que es las actividades que el paciente está acostumbrado a realizar. El siguiente es el 0092, intolerancia a la actividad, donde puede estar relacionado con la inmovilidad y manifestado por una debilidad generalizada y un disconfort por esfuerzo. Esto es parte del dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. El siguiente es parte de un riesgo de intolerancia a la actividad física. Esto se debe a la aparición de antecedentes previos de intolerancia a la actividad. El siguiente es el 00102, déficit de autocuidado de alimentación, lo cual puede llegar a ser relacionado con el dolor
y manifestado por el deterioro de la habilidad para masticar la comida y deterioro de la habilidad para deglutir los alimentos, que es uno de los síntomas más comunes de la neuralgia del trigémino, en que el paciente no puede realizar lo que es sus actividades al que siempre está acostumbrado a hacer, como es el masticar la comida, o le provoca lo que es un dolor al momento de deglutir los alimentos. El siguiente es con la etiqueta diagnóstica 00134 náuseas, lo cual está manifestado relacionado por estímulos ambientales nocivos y manifestado por una sensación de náuseas y aversión hacia los alimentos. Esto es debido al dolor que el paciente representa, debido a que el mismo dolor hace que el paciente sienta lo que es una aversión hacia los alimentos, lo cual puede provocar lo que son las mismas náuseas. Y el siguiente, que es el 0096 de privación del sueño, el cual está relacionado con un disconfort prolongado y manifestado por un malestar y un aumento de la sensibilidad al dolor, en el cual el paciente presenta lo que son episodios recurrentes de insomnio, lo cual puede alterar lo que es el mismo patrón de sueño del mismo. De acuerdo al planteamiento diagnóstico, a mi criterio seleccioné lo que son los 10 principales diagnósticos de acuerdo a la priorización de juicio clínico. Seleccioné lo que es el principal, que es el diagnóstico con la etiqueta diagnóstica 00133, dolor crónico, en el cual es considerado como el principal síntoma del paciente con neuralgia al trigémino. Seguido le sigue el deterioro de la comunicación verbal, debido a que por el mismo dolor el paciente presenta lo que es una incapacidad para hablar, para realizar lo que es una actividad cotidiana. El siguiente es la deprivación del sueño, en el cual es considerado igual por la misma aparición del dolor, como ya había mencionado antes, se presentan lo que son episodios recurrentes del insomnio, lo cual puede alterar lo que es el patrón del sueño del mismo paciente. Asimismo, el déficit de autocuidado relacionado con la alimentación, lo mismo, el mismo dolor puede provocar lo que es una debilidad para que el paciente no pueda masticar bien la comida o tenga una incapacidad para poder deglutir lo que son sus propios alimentos. El desequilibrio nutricional, que es inferior a las necesidades corporales, es similar al diagnóstico anterior, lo cual puede presentar lo que es una debilidad de los músculos necesarios para la masticación y una fragilidad capilar. El siguiente son las náuseas. Lo mismo, relacionado igual con el mismo dolor, lo cual puede presentar lo que es una aversión hacia los propios alimentos. El siguiente es la ansiedad, que puede presentar o manifestado por una debilidad, una dilatación pupilar, esto debido a los síntomas de la misma patología. El deterioro de la movilidad física, el disconfort y la intolerancia a la actividad son 3 diagnósticos similares en los que el paciente no puede realizar lo que son esas actividades cotidianas al que él está acostumbrado a hacer debido a la aparición recurrente de los episodios de dolor. Iniciamos con lo que es nuestros 5 principales diagnósticos. Iniciamos con el primer diagnóstico. El principal, que es con la etiqueta diagnóstica 00133, dolor crónico. Este está relacionado con un daño al sistema nervioso y como lo demuestra mediante una alteración en la habilidad para continuar con las actividades previas y una expresión facial de dolor. Este es parte del dominio 12 confort y es de la clase 1 confort físico. De igual manera seleccionamos lo que es nuestra taxonomía, ¿no? Mediante para identificar lo que es el resultado de este diagnóstico, el cual es con la etiqueta 2102, nivel del dolor. Como vemos en la presente diapositiva, vamos a ver lo que son las escalas, los indicadores y la puntuación diana de cómo lo queremos mantener y a cómo lo queremos aumentar. Como vemos aquí en la escala, vemos lo que son 2 secciones, que es el primero es el grave, sustancial, moderado, leve y ninguno. El siguiente factor debe ser lo que es la desviación grave del rango normal, desviación sustancial del rango normal, desviación moderada del rango normal, desviación leve del rango normal y sin desviación del rango normal. Asimismo, presentamos lo que son nuestros indicadores. El primero es en relación al dolor referido. Presentan también una duración de los episodios de dolor, expresiones faciales de dolor, las muecas de dolor y una diaforesis. De igual manera, se puede llegar a presentar lo que es una frecuencia respiratoria y una sudoración. En el mantenimiento de la puntuación lo queremos mantener a un total de 13 y lo queremos aumentar a un total de 34.
Iniciamos con lo que es asimismo con las 3 intervenciones de este diagnóstico. El primero es la intervención 1, que es el 1415, manejo del dolor crónico. En esta considere estas 10 principales actividades que están relacionadas con la patología de la neuralgia del trigémino, las que más se aproximan a ello. El primero, nosotros vamos a tener que evaluar al paciente mediante la eficacia de medidas anteriores para que se pueda llevar a cabo un manejo del control. De igual manera, vamos a controlar lo que son los diversos factores en el que el paciente se encuentra a su alrededor, los cuales pueden llegar a influir en la aparición del dolor en el paciente. Vamos a preguntarle al paciente sobre el dolor a intervalos frecuentes. Vamos asimismo a tener que comprobar lo que son los signos vitales en cada visita con su consulta. De igual manera, vamos a tener que instruir al paciente y a su familia sobre las bases y el manejo del dolor. Vamos a alentar al paciente a que controle lo que es su propio dolor, utilizando lo que son diversas medidas necesarias para que lleve a cabo lo que es el manejo del dolor. Vamos igual asimismo a evitar lo que es el uso de analgésicos que pueden llegar a tener efectos adversos en personas mayores, ya sean de 50 años o en ancianos. Incorporar a la familia como un medio de alivio de dolor para que el paciente se encuentre más tranquilo. Modificar las medidas de control de dolor en función de la respuesta del paciente, así como utilizar un enfoque multidisciplinar para el propio manejo del dolor y evaluar lo que es una satisfacción del paciente con el tratamiento que se esté llevando a cabo. La siguiente intervención es con la etiqueta 2210, la administración de analgésicos. En estas actividades las consideré adecuadas debido a que pues son las que están más relacionadas con ello. Vamos a tener que asegurar lo que es un enfoque holístico, esto para el posterior control del dolor, es decir, ya sea mediante las influencias fisiológicas, sociales, espirituales, entre otros. Vamos a tener que documentar lo que son todos los hallazgos de la observación del dolor. Vamos a involucrar al paciente en la selección del analgésico, la vía y la dosis según corresponde, en el cual vamos a utilizar lo que son los 5 correctos de la administración de fármacos. Vamos a elegir lo que es la vía intravenosa en vez de intramuscular. Esto para la posterior en utilización de inyecciones frecuentes de medicación que puede llegar a mejorar contra el dolor. Vamos a registrar lo que es el nivel del dolor, en el cual vamos a utilizar lo que es una escala de dolor apropiada. Administrar analgésicos antes de los procedimientos o actividades que lleguen a producir lo que es el dolor. Asimismo, vamos a documentar lo que es la respuesta al analgésico, cómo reaccionó el paciente a ello y si puede llegar a lo que es a una aparición de cualquier reacción adversa. La siguiente intervención es con la etiqueta 6680, es mediante la monitorización de los signos vitales, en el cual mediante en ello, debido a la aparición recurrente de los episodios de dolor u otro síntoma, nosotros vamos a verificar lo que es tanto la presión arterial, su pulso, temperatura y estado respiratorio del mismo paciente. Lo principal es que vamos a tener asimismo que auscultar lo que es la presión arterial en ambos brazos, ya que debido a la aparición de estos síntomas recurrentes, la presión puede llegar a bajar, a subir, entre otras cosas. Vamos asimismo a monitorizar lo que es la presencia y calidad de los pulsos. Esto debido, como ya habíamos mencionado, debido a la aparición del dolor, el pulso puede llegar lo que es a bajar. Observar si hay un pulso alternante, monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca, así como monitorizar lo que es el color, la temperatura y la humedad de la piel del paciente. Debido a la aparición de estos síntomas, el paciente puede llegar a presentar lo que es una cianosis, ya sea central y periférica. Siguiente diagnóstico, que es con la etiqueta diagnóstica 0051, deterioro de la comunicación verbal, el cual está relacionado con los estímulos insuficientes, como la dificultad para hablar o la verbalización inapropiada. Este es parte del dominio 5, percepción, cognición, clase 5, comunicación, y elegimos lo que es nuestro resultado con la etiqueta 0909, estado neurológico. Vemos igual asimismo lo que es la escala, los indicadores y la puntuación diana de los mismos. En relación a la escala, vamos a ver que puede ser que el paciente esté gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido o no comprometido. Esto de acuerdo a que si se presente lo que es una conciencia o una presión intracraneal, un tamaño pupilar, la reactividad pupilar y la presión del pulso.
los cuales todos ellos los queremos mantener del número 1 y aumentar al número 5. En la siguiente parte de la escala vemos que se presenta si puede ser grave, sustancial, moderado, leve o ninguno, en el cual se puede llegar a presentar lo que es una actividad comicial o la aparición de cefaleas, los cuales los queremos mantener del número 2 al número 5. El total de ello para mantenerlo es un total a 9 y en aumento queremos hacer un total de 35. La primera intervención, que es con la etiqueta 4976, mejora la comunicación, el déficit del habla. Esto debido a que mediante la aparición de aquellos episodios recurrentes del dolor, el paciente presente una incapacidad para hablar debido al mismo dolor que se está presentando. Aquí vamos a poder identificar lo que son las conductas emocionales y físicas como forma de comunicación. Esto cuando el paciente no pueda ni hablar ni nada de ello. Vamos igual asimismo a repetir lo que dice el paciente para asegurar la precisión en caso de que el paciente intente decir lo que son algunas palabras. Vamos a instruir también al paciente para que hable despacio y vamos a permitir al paciente que llegue a escuchar lo que es un lenguaje hablado con frecuencia. Vamos a proporcionar refuerzo positivo y vamos a tener que coordinar lo que son las diversas actividades del equipo de rehabilitación. La siguiente intervención, que es de escucha activa. Aquí vamos a tener que mostrar interés por el paciente, escucharlo con la atención necesaria en caso de que se esté intentando comunicar con nosotros. Vamos a mostrar lo que es conciencia y sensibilidad hacia las emociones que el paciente esté presentando. Asimismo, vamos a utilizar lo que es la comunicación no verbal para facilitar la comunicación, es decir, cuando el paciente llegue a presentar lo que son mensajes no verbales, que lo haga más que nada como con ademanes. Vamos a escuchar lo que son los mensajes y los sentimientos inexpresados y además mantener el contenido de la conversación. De igual mismo debemos estar atentos al tono, al ritmo, al volumen, la entonación e inflexión de la voz. Y vamos a identificar lo que son los temas predominantes. La siguiente intervención es con la etiqueta 1800, ayuda con el autocuidado, en el cual vamos a tener que dar lo que son consejos al paciente de que se realice lo que es un autocuidado de sí mismo en relación a que se lleguen a aparecer lo que son los diversos síntomas que están relacionados con la neuralgia del trigémino. Aquí mismo vamos a tener que, podemos animar lo que es al paciente a que realice lo que son sus mismas actividades normales de la vida diaria. Esto debido ajustadas al nivel de capacidad si el paciente se siente considerado de realizar esas actividades. Vamos asimismo pues a considerar la edad del paciente para que pueda promover sus mismas actividades de autocuidado y podemos igual establecer lo que es una rutina de actividades de autocuidado, como ya habíamos mencionado, si el paciente desea hacerlo o si el paciente esté seguro de realizar este tipo de actividades. El tercer diagnóstico, que es de acuerdo a la etiqueta diagnóstica 0096 de privación del sueño. Este está relacionado con un disconfort prolongado y está demostrado como un malestar y un aumento de la sensibilidad. Esto, como ya habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, se debe a que mediante la aparición del episodio recurrente del dolor, esta deprivación puede presentar lo que son episodios recurrentes de insomnio, lo cual puede alterar lo que es el patrón del sueño del paciente debido a esta patología. Como resultado, elegimos lo que es con la etiqueta 2101, el dolor, los efectos nocivos, lo cual de acuerdo a su escala puede llegar a ser grave, sustancial, moderado, leve o no puede presentarse nada. De acuerdo a sus indicadores, se puede presentar lo que es un estado de ánimo alterado, una impaciencia, un trastorno del sueño, una movilidad física alterada y una incomodidad. Como vemos en los siguientes puntuaciones dianas, podemos considerarlo más bien mantenerlo a un total de 7 y queremos aumentarlo a un total de 24. De acuerdo a la intervención 1, de acuerdo a la etiqueta de 1850, mejorar el sueño. En sus actividades nosotros vamos a tener que determinar lo que son los efectos que tiene la medicación del paciente en el patrón de sueño, de acuerdo a que nosotros le entreguemos lo que es algún fármaco, debe de verse lo que son, determinar los propios efectos de ello. Vamos igual asimismo a observar y registrar el patrón y el número de horas de sueño del paciente.
Iniciar a cabo lo que son igual a sí mismo medidas agradables como los masajes, la colocación, el contacto afectuoso, y se va a tener que disponer de siestas durante el día. De igual manera podemos identificar lo que son las propias medicaciones que el paciente esté tomando para el sueño. La intervención 2 con la etiqueta 6482, que es el manejo ambiental, el confort, el lugar por donde el paciente se encuentre a su alrededor. Aquí debe de haber lo que es un ambiente tranquilo y de apoyo para que el paciente se sienta más relajado de lo normal. Proporcionar lo que es un ambiente limpio y seguro. Vamos a tener igual que ajustar lo que es la temperatura ambiental, que sea más cómoda para la persona, si fuera posible, así como evitar exposiciones innecesarias, corrientes y un exceso de calefacción o frío. Vamos asimismo a ofrecer lo que son recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de enfermedades y lesiones a los pacientes o familia. De acuerdo a la intervención número 3, es de acuerdo con la etiqueta 1415, manejo del dolor crónico. Como ya habíamos mencionado en el diagnóstico 1, este podría ser considerado debido a los episodios recurrentes que el paciente puede presentar. Un ejemplo de ello puede ser que nosotros podemos alentar al paciente a que llegue a controlar lo que es su propio dolor y que llegue a utilizar lo que son enfoques de autocontrol, asimismo como el evaluar lo que es la eficacia de las medidas de control del dolor mediante un seguimiento continuo de la sensación dolorosa. Vamos a utilizar lo que es un enfoque multidisciplinar para el mismo manejo del dolor cuando llegue a ser apropiado. El resultado 4 es de acuerdo a la etiqueta diagnóstica 00102, déficit de autocuidado, alimentación. Este puede llegar a ser relacionado mediante el dolor y, como lo demuestra, un deterioro de la habilidad para masticar la comida y un deterioro de la habilidad para deglutir los alimentos. Esto, pues, debido a que el mismo dolor puede realizar lo que es una incapacidad y que los pacientes tengan eso. De acuerdo a las escalas, puede llegar a ser grave, sustancial, moderado, leve y se puede presentar ninguno, de acuerdo al resultado 2102, nivel de dolor. Entre sus indicadores se manifiesta lo que es el dolor referido, las expresiones faciales del dolor, las muecas de dolor, la pérdida de apetito y una intolerancia a los alimentos. Y de acuerdo a su puntuación diana, queremos mantenerlo a un total de 6 y aumentarlo a un total de 25. En relación a la intervención 1, con la etiqueta 1050 alimentación, aquí mismo como las principales actividades podemos identificar si el paciente llega a presentar lo que es un reflejo de deglución, si fuera necesario, en caso de que se presente aquel episodio de dolor. Vamos a proporcionar lo que son comidas a la temperatura más apetecible para que no sienta lo que es una sensibilidad al momento de ingerir esos alimentos. Evitar distraer al paciente durante la deglución y se puede posponer la alimentación si el paciente estuviera fatigado o si estuviera presentando lo que es un síntoma de dolor. En relación a la intervención 2, con la etiqueta 1100, manejo de la nutrición. Aquí se va a determinar lo que es el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer la nutrición. De igual manera, se debe realizar o ayudar a los pacientes con cuidados orales antes de comer y se debe de administrar lo que son medicamentos antes de comer, por ejemplo, analgésicos o antieméticos para prevenir lo que son las náuseas y los vómitos, si llega a ser necesario. Vamos a asegurarnos de que la comida se sirva de forma atractiva y una temperatura más adecuada para el consumo más óptimo. De igual manera, vamos a tener que monitorizar las tendencias de pérdida y aumento de peso y vamos a tener que derivar al paciente a los servicios necesarios. Mediante la intervención 3, que es con etiqueta 1160, la monitorización nutricional, se debe de realizar lo que son aquellas actividades, como es el monitorizar el crecimiento y desarrollo del paciente en caso de que llegue a presentarse lo que son otros síntomas relacionados con la neuralgia del trigémino. Vamos a identificar lo que son los cambios recientes del peso corporal, evaluar la turgencia y la movilidad cutánea, observar lo que es la presencia de náuseas y vómitos. Como ya habíamos mencionado antes, esto puede ser debido a la aparición del dolor. El paciente presenta esa sensación de náuseas y los vómitos. Vamos a identificar asimismo los cambios recientes de apetito y la actividad y vamos a monitorizar lo que es el tipo y la cantidad de ejercicio habitual.
Asimismo, como evaluar el estado mental, como por ejemplo, por el mismo dolor puede llegar a presentar lo que es una confusión, una depresión y unos síntomas de ansiedad. Vamos a determinar lo que son las recomendaciones energéticas, revisar lo que son otras fuentes de datos relativos al estado nutricional, por ejemplo, un diario de alimentos del paciente según llega a proceder, y vamos a iniciar lo que es un tratamiento o adherirse al paciente según llega a corresponder. Y nuestro último diagnóstico, que es de acuerdo con la etiqueta diagnóstica 0002, desequilibrio nutricional. Este es inferior a las necesidades corporales y puede llegar a estar relacionado con una ingesta diaria insuficiente. Puede llegar a ser manifestado asimismo con la debilidad de los músculos necesarios para la masticación y una fragilidad capilar. Como ya había mencionado antes, esto es debido a la aparición recurrente de los síntomas relacionados con la neuralgia del trigémino. Este es parte del dominio 2, nutrición, y de la clase 1, ingestión. Y seleccionamos lo que es de la taxonomía, ¿no? Nuestro resultado 2109, nivel del malestar. Mediante su escala se puede presentar si puede llegar a ser grave, sustancial, moderado, leve o ninguno, de acuerdo a sus indicadores que puede presentarse un dolor, ansiedad, una inquietud, una tensión facial, náuseas, etc. Y mediante su puntuación diana queremos mantenerlo a un total de 6 y en el aumento queremos tenerlo a un total de 25. En relación a sus actividades, a sus intervenciones, elegimos el presente con la presente etiqueta 5246, asesoramiento nutricional. Aquí mismo, como las principales actividades, aquí vamos a tener que facilitar lo que es la identificación de las conductas alimentarias que se desean tener. Asimismo, como comentar lo que son las necesidades nutricionales y la percepción del paciente en su dieta prescrita o recomendada. De igual manera, vamos a comentar los gustos y las aversiones alimentarias del paciente en caso de que el paciente no le guste lo que es una comida o considera que tal comida le provoque el mismo dolor al momento de masticar. Vamos a ayudar a registrar al paciente lo que suele comer en un periodo de 24 horas, llevar a cabo más que nada un control de lo que esté comiendo el paciente. Ayudar al paciente igual a que exprese lo que son los diversos sentimientos y las inquietudes acerca de la consecución de las metas. Y vamos a tener que solicitar lo que es la ayuda de algún miembro de equipo asistencial según llega a corresponder. Con relación a la intervención 2 con la etiqueta 1120, la terapia nutricional, como principales actividades yo las elegí debido a que está relacionado con el manejo de esta patología. Vamos a tener que animar al paciente a que seleccione lo que son alimentos semiblandos y la falta de saliva dificulta la deglución. Esto para que igual no tenga lo que es ese episodio de dolor recurrente, que mastique con mucha tranquilidad y todo eso. Vamos a fomentar lo que es la ingesta de alimentos ricos en calcio si se llega a considerar oportuno. De igual manera, vamos a ayudar al paciente a que seleccione lo que son alimentos suaves, blandos y no ácidos según corresponde. Esto para la facilidad de que el paciente no tenga que deglutir y lo haga sin la presencia de algún dolor. Vamos a asegurar lo que es la disponibilidad de una dieta terapéutica progresiva. Vamos a presentar lo que son los alimentos de una manera atractiva, agradable y va a tener lo que se encuentra lo que es el color, la textura y la variedad. Y proporcionar lo que son cuidados bucales antes de la comida si es necesario en caso de que se llegue a presentar lo que es alguna infección bucal. Y la intervención 3 con la etiqueta 1860 se debe hacer lo que es una terapia de deglución en caso de que el paciente presente aquel episodio de dolor que le permite la incapacidad de deglutir. Aquí el paciente va a colocarse de forma que nos pueda oír y nos pueda ver. Y vamos a dar lo que son diversas instrucciones de deglución mediante al paciente y a su familia. En ayudar lo que es al paciente a colocar lo que es la comida en la parte posterior de la boca y en el lado no afectado. En caso de que en alguna parte de la boca sienta más el dolor, podemos decirle que mastique del lugar donde no presente estas afecciones. Controlar si hay signos de fatiga, comer, beber y deglutir. Asimismo, como proporcionar las diversas instrucciones que ya se había mencionado antes.
Vamos a vigilar lo que es la hidratación corporal, como las entradas o las salidas de la piel y mucosas. Y vamos a proporcionar cuidados bucales si es necesario en caso de que el paciente llegue a presentar lo que es alguna infección bucal. Como conclusión, tenemos que la neuralgia del trigémino debe de ser tratada de acuerdo a los tratamientos que ya se habían mencionado antes. En este protocolo para mí fue de gran ayuda. Conocí más acerca de la enfermedad y pues esto sería todo de mi parte. Las referencias utilicé las siguientes, que es de acuerdo a guías de prácticas clínicas, PDFs, manuales. Asimismo, utilicé lo que son las taxonomías NANDA 2018, 2020, NIC y NO. El primero es de acuerdo a la neuralgia del trigémino, el cual es mediante un servicio de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos. Asimismo, elegí lo que es la guía de práctica clínica neuralgia del trigémino, que es parte del Hospital Clínica Bíblica, así como la clasificación de intervenciones en enfermería NIC, que es de la Universidad Católica de Murcia. La guía de práctica clínica, el protocolo diagnóstico y terapéutico de las neuralgias craneofaciales, también el NAND Internacional 2018-2020, de acuerdo a sus definiciones y clasificaciones, que es de la Facultad de Enfermería. De igual manera, utilicé lo que es la clasificación de resultados de enfermería NOC de la Universidad Católica de Murcia y la guía de práctica clínica, que es la revisión morfológica clínica y quirúrgica sobre el nervio glosofaringeo, de acuerdo al Centro de Investigación en Ciencias Odontológicas. Bueno, pues buenas tardes. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.